se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Pero también es un honor estar aquí en la cadena Fuerte Clamor Final, y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Y pues los invito a orar, y donde quiera que usted ore, donde quiera que se encuentre, perdón, ore por mí, por favor, que realmente lo ocupamos y lo necesitamos. Los invito a orar para empezar nuestra temática en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea su santo nombre, Señor. Mi Dios, eterno Padre, no soy digno de estar aquí, Señor. Pero Dios del cielo, úsame. Estoy aquí, Señor. Padre, que no sean palabras mías las que han de hablar en esta noche, Señor. Que sean suyas, Padre. Por favor. Te ruego, Señor, por méritos de mi amado Señor Jesucristo, que murió en la cruz por causa mía, por causa de mis pecados, Señor. Límpiame, purifícame, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra en esta noche. Por Jesús tu Hijo te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bueno, queridos hermanos, el tema de esta noche le hemos titulado ¿Seré yo sellado con el sello de Dios? Pues yo creo que es una pregunta muy grande para cada uno de nosotros. Es una incógnita, podríamos decirle de esa forma, porque cada uno de nosotros, profesos, cristianos, que nos llamamos verdad presente, o quizás aún estamos en la corporación, luchando con la vida, porque la vida es un reto, la vida es una lucha. Todos los días trae consigo la vida sus quehaceres, sus dificultades, vicisitudes y todo lo que pasamos todos los días. Pero el Señor ha sido misericordioso a través de los años, a través de la historia. El Señor ha sido con cada ser humano misericordioso, porque de esa forma hemos visto a través de la historia que el Señor ha trabajado con aquellos fieles que realmente han tenido la humildad de entregar sus vidas al Señor, y sobre todo la fidelidad hacia el Señor. Y bueno, valga la redundancia decir en esta noche, para desglosar nuestra temática de esta noche, me gustaría llevarlos de tres siervos del Señor, a lo cual el Dios Todopoderoso los califica en el libro de Ezequiel por su justicia. Y de aquí vamos a estudiar un poquito de cada uno de ellos, porque tiene un paralelo a lo cual cada siervo de Dios en estos últimos tiempos iremos pasando, aumentando nuestra fe, así aún aumentando la fe, pero también hay dificultades, hay situaciones, hay problemas, pero el Señor, vuelvo y recalco, que ha sido muy misericordioso, porque ha dejado su palabra para que cada alma que se entrega al Señor de todo corazón puede comenzar a vivificar su vida, su carácter en cada ser humano. Bueno, los llevo a Ezequiel 14:13. Dice así la palabra del Señor: Hijo de hombre,
Cuando la tierra pecare contra mí, revelando pérfidamente, extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si tuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia librarían únicamente su propia vida, dice Jehová el Señor. Si hiciese pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedaren desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos, solo sería librados de la tierra y quedaría desolada. Y si yo trajere espada contra la tierra y dijera, espada pasa por la tierra, hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarán a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Y si enviare pestilencia sobre esta tierra, derramaré mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, estuviesen en medio de ella Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijos ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente su propia vida. Qué preciosa es la escritura, queridos hermanos. Aquí nos damos cuenta que el Señor, cómo pone modelos para hoy en día, para hoy cada uno de nosotros. Aquí nos damos cuenta de que el ser humano tiene que tener una relación íntima con el Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría hacer algo para que nuestros hijos e hijas puedan ser salvos? Pero la palabra de Dios es muy clara, nos dice claramente, con esos tres siervos del Señor, que es Noé, Daniel y Job, por su justicia solamente librarían ellos su vida. Y esto no quiere decir, queridos hermanos, que no podríamos ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para toda la gente que nos rodea. Por supuesto, porque estos hombres, al estudiar la historia de ellos fueron ejemplos. Un ejemplo viviente. Ellos manifestaban el amor del Señor. En ellos se reflejaba el carácter del Señor. Y por tal razón, en esta noche, el Señor quiere que estudiemos un poquito de la historia de ellos. ¿Cómo eran ellos? ¿Qué tan obedientes eran ellos? ¿Obedecían tal cual el mandato del Señor? Por supuesto. Por tal razón el Señor dice, por su justicia ellos solamente salvarían su vida. Y quiero llevarlos a Génesis 6, 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Primeramente estudiamos un poquito de Noé. ¿Quién era Noé? ¿Cómo vivía Noé? Los llevo a Génesis 6, 5 primeramente, dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Queridos hermanos, es similar el tiempo que usted y yo andamos viviendo, estos tiempos determinantes sobre la humanidad. Los designios de cada pensamiento siempre se han inclinado a las cosas del mal. Y no es la excepción. Noé en aquel entonces también estaba pasando por esa etapa quizás de frustración,
quizás de desesperación ver a su alrededor tanta maldad. Pero aún así, con tanta maldad, Noé se mantenía fiel y firme sobre las bases que es en Dios. Dice así en el versículo 8, 6-8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué precioso. En el 9 dice así, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Mis queridos, esto es un estilo de vida que Noé realmente vivía. Un estilo de vida, ¿saben por qué? Porque el vivir con Dios, el seguir a Dios, el sentido de la vida tiene un propósito. Por eso el Señor recalca y dice, Noé, varón justo, y era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Queridos, qué privilegio el que el Señor recalca en su santa divina palabra, estas palabras vivificante, estas palabras de demostración, aparte que Noé estaba viviendo en una etapa, en una era de la humanidad, que todos los pensamientos, los designios del ser humano era continuamente a la maldad. Pero también la palabra de Dios nos da esperanza. Nos dice que Noé era un varón justo y era perfecto. Alabado sea el Señor por ello, querido hermano. Eso nos implica y eso nos quiere decir que aún a pesar de la maldad que se vive, aún a pesar con la influencia que usted y yo vivimos continuamente, podremos vivir como varones justos y perfectos, no delante de los ojos de los seres humanos, sino que de Dios, queridos hermanos. Es algo hermoso. A mí me llena esto de alegría, me llena mucho de alegría y esperanza, porque son modelos a seguir, son hombres como usted y como yo, hombres de carne y de hueso, pero más sin embargo, eran hombres espirituales, entregados a Dios, entregados a los designios del Eterno. Qué preciosa promesa. Y en el capítulo 7 de Génesis, en el verso 1, dice así, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí hay una recompensa tan hermosa, queridos hermanos. El seguir al Señor, obedecer al Señor, eso nos hace que en los tiempos difíciles que han de venir, el Señor guardará a cada uno de aquellos fieles, aquellos que realmente han de entregar sus vidas al Señor. Y en el 7:5 dice así, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Gloria sea al Señor. E hizo Noé a todo lo que le mandó Jehová. Todo. Cuando implica la palabra todo, queridos hermanos, es todo. Completamente y enteramente todo. Todo lo que el Eterno le decía, eso hacía Noé. Cumplía con sus deberes, tal como es delante del Señor. Y hay algo interesante. En Hebreos 11:7 dice así la palabra del Señor. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Qué hermoso, queridos hermanos. Aquí Noé confió plenamente en el Señor. No había nada visual. Y usted y yo sabemos que Noé preparó este arca por 120 años. 120 años de sermón tras sermón, diciéndole al mundo entero que iban a perecer si no iban a hacer un cambio en la vida. Es justamente lo que hoy en día pasa. Justamente lo que hoy en día está sucediendo. Usted y yo, queridos hermanos, hemos sido llamados a advertirle al mundo que esto está en un cumplimiento final, la historia de la humanidad. Usted y yo llevamos una gran responsabilidad de advertirle al mundo que si no hay un cambio en la vida, si no hay una reforma en la vida, simplemente el ser humano perecerá. Por eso el Señor ha sido tan misericordioso a través de la historia. Hay historia tras historia tras historia en su palabra, para que cada ser humano pueda estudiar la palabra del Señor y entender el tiempo, entender el tiempo que se está viviendo. Me llama mucho la atención cuando leo Hebreos 11:7, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. En otras palabras, Noé, todo lo que hizo fue por fe. Fue por pura fe creerle al Señor que iba a culminar la historia de la humanidad. Y eso me hace llevar a Apocalipsis 14:12. Dice así la palabra del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tiene un gran paralelo, queridos hermanos. Vamos a necesitar una fe como de Abraham. De Noé. Esa fe inquebrantable. Esa fe que realmente en los tiempos que andamos viviendo, que lo que nuestros ojos andan contemplando, realmente debemos pedirle al Señor en humillación que necesitamos continuamente una fe inquebrantable. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque lo que viene no es nada fácil. Patriarcas y Profetas, en la página 82, párrafo 2, comenta así del patriarca. Dice, mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó, manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena, y al oír las palabras serias, fervientes de aquel singular predicador, cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Qué tremendo, queridos hermanos. En Noé no se encontraba nada de duda de lo que él había escuchado del Señor. Eso exactamente hacía. Era un testimonio vivo basado en la fe que tenía en el Señor. ¿Por qué es necesario que estudiemos estos hombres, queridos hermanos? Porque es necesario que debemos de escudriñar los caracteres de cada siervo del Señor. De cada siervo del Señor que fueron obedientes. Redacta la historia, redacta la sierva del Señor, aún así
con burlas, aún así insultos que le hacían a Noé, él se mantenía firme a su lealtad al Señor. Queridos hermanos, es algo tan hermoso que el pueblo de Dios en estos tiempos ha de necesitar una fe inquebrantable como la de Noé. Que el Señor nos ayude a usted, a mí, a tener una fe y una plena confianza en el Señor. Que los tiempos que estamos viviendo no es un tiempo de vacilación. Es un tiempo dedicado a una vida consagrada al Señor. Bueno, el Señor sigue hablando por medio de la palabra del Señor. Es el ejemplo que tenemos, Daniel. Daniel ha sido un ejemplo a través de los años. También su lealtad al Señor. A pesar de el tiempo que Daniel vivió, no fue tiempo fácil. Muchos dicen que Daniel fue un hombre próspero. Claro, se relata que sí fue un hombre próspero. Pero la prosperidad no precisamente indica que los siervos del Señor no han de pasar tribulaciones, situaciones. Por supuesto, porque todos los que dicen amar a Dios, tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que pasar por una purificación de fe, de esa lealtad al Señor. Daniel 6, 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Firmó pues el rey Darío el edicto a la aprobación. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de su Dios. Aquí vamos a parar un momento. En Daniel 6:10, analicemos un poquito, queridos hermanos. Aquí claramente y cada uno de nosotros sabemos que fue puesto un edicto. ¿Okay? Y esto fue un propósito sobre Daniel. Porque bien y claro habla la palabra de Dios que Daniel tenía algunos hombres de mal corazón. Y todo lo que querían ver era una ruina sobre Daniel. Porque Daniel contenía la firmeza, la fidelidad a nuestro Dios. Y por eso a Daniel todo le salía bien. Es exactamente lo que hoy en día está pasando. Hoy en día cada ser humano vive una rivalidad entre unos y otros, entre el conocimiento, entre tanta filosofía. Pero son raros los siervos del Señor que realmente se humillan continuamente delante del Señor y enseñan a otros a esa humildad y a esa fidelidad al Señor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Queridos hermanos, a través del estudio de la palabra del Señor, aquí nos damos cuenta que Daniel vivía con un principio, ejercía un principio cotidiano, ejercía una entrega todos los días al Señor.
No hizo este cambio de la noche a la mañana. No, venía con un principio. Claramente nos dice la palabra del Señor que oraba 3 veces al día, como solía hacer. Por eso, por tal razón, cuando fue implicado este edicto, a Daniel no lo tomó por sorpresa. Daniel se mantenía firme, mantenía su lealtad al Señor. Qué precioso, queridos hermanos. Y muchos de la iglesia adventista del séptimo día queremos hacer cambios en nuestras vidas cuando se aplican las leyes que sabemos que han de venir. No, queridos hermanos, va a ser muy tarde. Hoy es el día, queridos hermanos, hoy, porque yo esté aquí, no, porque hoy es un día especial. Hoy usted y yo aún estamos en vida. Hoy podemos reconciliarnos con el Señor y ponernos a cuentas con Él. Me llama mucho la atención cómo es que Daniel se mantuvo con esa sinceridad, esa integridad, aún así a pesar de que él sabía que aplicando los principios que desde niño regían su vida, iba en contra hasta de su propia vida. Pero Daniel se mantuvo firme, a pesar de las adversidades. Los quiero llevar en Daniel 6, 20 y 21. Dice así. Del 20 al 21. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Alabado sea el Señor, queridos hermanos. Aquí nos damos cuenta de 2 características sumamente importantes de 2 siervos. De 2 siervos que han sido y fueron fiel al Señor. Los mandatos del Señor son fieles, queridos hermanos. Aquí nos damos cuenta cómo Daniel fue librado por Dios. Qué precioso es la promesa para cada uno de nosotros. Si nos mantenemos fiel y firmes hacia la palabra del Señor, el Señor nos librará de todo lo que ha de venir. El otro personaje es muy interesante. Y hablamos de Job. También Job, interesante. El estudio sobre este siervo del Señor ha sido muy interesante. En mi caso, dice así, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí nos damos cuenta claramente las características de estos hombres, que se mantuvieron fiel a pesar de las vicisitudes de la vida. Dice, aquí podemos ver una historia que prueba a un ser humano
que prueba la actitud de un ser humano en las pruebas más difíciles en su vida, las calamidades de Job. Pero aún así en las calamidades Job mantuvo su integridad hacia el Creador. Dios veía a Job como un hombre recto, apartado del mal. Son características de cada hombre que Dios ha usado en el transcurso de la historia a manifestar su amor al mundo. Y si usted y yo nos damos cuenta que en estos tiempos finales tiene un paralelo de nuestras vidas. Primero Noé predijo la destrucción del mundo. Y así fue. El edicto sobre Daniel. Pero Daniel se mantuvo fiel a pesar de que iba en contra de su propia vida. Prefirió seguir al Creador que a los hombres. A Job fue zarandeado. A Job fue probado en lo más terrible que pueda pasar a un ser humano. Son estas características de cada hombre, de cada siervo, sierva del Señor en estos tiempos, realmente debemos que reflejar. Recalco Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos. Estos tres hombres tuvieron la paciencia de los santos, queridos hermanos. 120 años predicando la palabra del Señor. Noé tuvo que tener paciencia. Tuvo que desarrollar paciencia. Por eso aquí dice Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sin dudar a dudas que Daniel también tuvo que pasar por esa prueba de paciencia, esa prueba de lealtad hacia el Señor. La historia de Job culmina con una tremenda paciencia, queridos hermanos. Fue tentado, se le fue quitado todo, y aún así mantuvo la fidelidad, se mantuvo delante del Señor con esa paciencia. ¿Por qué era necesario que empezáramos con estos tres hombres? Porque, queridos hermanos, la paciencia de estos hombres, la fe de estos hombres se va a adquirir para cada uno de nosotros. Porque el pueblo de Dios está pasando por situaciones, dificultades en estos tiempos. Y es necesario que usted y yo pasemos por las etapas que andamos pasando, porque el pueblo de Dios necesita ejercer paciencia. Y sobre todo mantener esa fe que el Señor está en control de todo. Y en otros casos, queridos hermanos, que no vacilemos, que no vacile nuestra fe. Estamos en los tiempos de enfriamiento. El Señor busca a hombres y mujeres que tengan la humildad de pararse y manifestar el carácter del Señor en su propia vida. Y son aquellos realmente que han de seguir al Cordero donde quiera que vaya. Me encanta la historia. Con esto pasamos a la siguiente. La historia de Daniel comenta la sierva del Señor, Profetas y Reyes, dice así. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel y los buenos principios para su plan tuviese éxito. Y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Él reconoció prestamente el propósito maligno que habían tenido
al fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. ¿Por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que hallaba en Dios. Cumplía con su calma sus deberes como presidente de los príncipes, y a la hora de la oración entraba en su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, según su costumbre, ofrecía sus peticiones al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto, aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios. Su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel lo obedecería, pero ni el rey ni su decreto podría desviarle de su lealtad al Rey de Reyes. Qué precioso, qué hermosa, queridos hermanos, esta gran promesa, la lealtad. Aún así, como dice la sierva del Señor, que los enemigos de Daniel pretendieron su ruina, pero Daniel se mantuvo fiel hacia Dios. Queridos, en esta noche es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. La fidelidad hacia el Señor, la fe en el Señor, completamente. Y estas son características de hombres que si estuvieran hoy en día, que si hoy en día vivieran con nosotros en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, serían parte de los 144,000. Porque vemos claramente su justicia, hemos visto claramente cómo ellos vivieron la vida delante del Señor. Apocalipsis 7:3 dice así la palabra del Señor, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Queridos hermanos, usted y yo nos podemos imaginar que fuéramos parte de los que serán sellados, que fuéramos parte de aquellos que han de pregonar el mensaje dado a la humanidad, el tiempo final. Sería un gran privilegio, sería un honor, pero valga la redundancia recordarnos que en usted y en mí hay tanto que despojarnos, hay tanto que abandonar en este mundo, que aún arraigamos en nuestra vida, en nuestros corazones. La sierva del Señor me llama mucho la atención cómo comenta sobre el carácter, y eso es lo que hemos estudiado sobre estos 3 caballeros. Eventos de los últimos días, página 186, el párrafo 3, dice así: ¿qué es el sello de Dios? Dice: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un fianzamiento en la verdad, tanto intelectual
como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles, queridos hermanos. Aquí nos damos cuenta que el sello de Dios no es algo que se puede ver, sino que es su carácter, es el carácter de cada ser humano formado a la semejanza de Cristo Jesús. Por tal razón, como dice las Sagradas Escrituras, que en el Señor Jesucristo no se halló ningún pecado, ninguna maldad. Queridos hermanos, nosotros debemos llegar a un punto de que en nuestro carácter no pueda haber una mancha, que en nuestro carácter no haya prejuicios y que realmente seamos obedientes hacia la palabra del Señor. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciben el sello de Dios vivo, sean protegidos en el tiempo de angustia, deben de reflejar plenamente la imagen del Señor Jesús. Por eso, queridos hermanos, en esta noche, solo usted conoce su vida. Solo usted conoce su caminar con el Señor. Solo usted y el Señor conoce los defectos de su carácter. Recordemos que al Señor no se le engaña. Él conoce cada pensamiento. Él conoce las intenciones del corazón. Si usted y yo deseamos ser sellados, deseamos estar en pie cuando han de venir las cosas que han de venir, debemos de reflejar un carácter como la del Señor Jesucristo. Apocalipsis 9:4 dice así: y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. Recordemos lo que acaba de decir la sierva del Señor, que el sello del Dios viviente únicamente será puesto sobre aquella frente, sobre un carácter que es semejante a la de Cristo Jesús. Y eso me hace recordar Proverbios 6:16-19, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Debemos de calificarnos, queridos hermanos. Debemos de hacer un análisis personalmente y tomar la palabra del Señor como un espejo y verme yo en ese espejo. ¿En dónde es que yo estoy fallando? Porque recordemos que el sello de Dios no será puesto sobre aquellos que mienten, sobre aquellos que tienen los ojos altivos, sobre todo aquellos que presurosamente corran y hacen el mal. Hay tanto en nosotros, queridos hermanos. Esta es una pregunta para cada uno de nosotros. Hay tanto por remediar, queridos hermanos. El tiempo se va rápidamente. El tiempo anda corriendo como nunca. Usted y yo nos damos cuenta que pasan cosas en diversos lugares. Están pasando cosas continuamente. Mas sin embargo hay tanto en nuestro carácter que perfeccionar. El Señor ha sido
misericordioso con su pueblo, queridos. Aún el tiempo que andamos viviendo, el Señor llama al arrepentimiento, llama a su pueblo a humillarse delante de Él. Si usted y yo deseamos estar en pie cuando ha de venir el Cordero del Señor. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Qué precioso, qué tremendo esta revelación que nos da Juan. Pero nos comenta algo la sierva del Señor sobre esto. No cualquiera puede estar parado en el monte Sión, no cualquiera, sino que todos aquellos que van a estar parados en el monte Sión con el Cordero tienen que tener un afianzamiento hasta a las verdades del Señor. Y hombres y mujeres fieles a sus mandamientos. Y pasar por ese proceso como pasaron estos 3 hombres, la fe inquebrantable, la confianza en el Señor. Pronto como se ha sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá, ciertamente ya ha comenzado. El sello del Dios viviente se le coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Esto es algo tremendo, porque usted y yo sabemos cuál es el día establecido por Jehová desde la creación. El Señor puso un día desde la creación. Y aquí la sierva del Señor nos recalca que tiene la importancia sobre la fidelidad de un reposo de este día que el gran legislador había puesto desde la creación. Tiene que ver con nuestro carácter, queridos hermanos, el carácter que manifestamos todos los días, cómo es que vivimos todos los días. Los que quieren tener el sello de Dios en su frente deben guardar el día de reposo del 4º mandamiento. No lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. Y por lo tanto, yo creo 100% de los escritos de la sierva de Dios. Usted lo único que debe hacer es escudriñar y ver y palpar las cosas como el Señor ha escrito, para el bien nuestro, para el bien del ser humano en estos tiempos que andamos viviendo. La observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del 7º día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Queridos hermanos, esto es un paquete completo. Esto es un paquete completo. Serle fiel a Dios, queridos hermanos, andar por fe en Dios, significa que yo soy leal a los mandamientos del Señor. Mi vida tiene que regirse en los mandamientos del Señor. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. Queridos hermanos, es determinante de que el ser humano tiene que despojarse del yo y una entrega completa al Señor y reconocer que Cristo mora en nuestras vidas
implica un gran compromiso con el Señor, una entrega completa hacia el Señor. Y es lo que el Señor busca hoy en día en cada corazón, que no haya falsedad, que no haya mentira, que no haya hipocresía, que nos despojemos completamente de las cosas que atañan nuestros ojos, nuestro entendimiento, y no nos hace acercarnos al Creador. Dice Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí hay algo, queridos hermanos, por luchar. La palabra del Señor ha sido muy clara en ese aspecto. Dice, el que venciere. ¿Qué significa vencer? Usted tiene que luchar. Usted tiene que luchar por ganar algo. En este caso es la vida eterna. Por eso el Señor dice, el que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cosa fácil es? No, queridos hermanos. Pero la mente humana, para la mente humana es difícil. Pero con Dios todo es posible. Con Dios todas las cosas se hacen posible. Por eso en esta noche no sé lo que hay en cada corazón, incluyéndome el mío. El mío sí sé lo que hay, el Señor sí sabe. Hay tanto por despojar. Hagamos el cambio, queridos hermanos. Es hora y es necesario. El tiempo que andamos viviendo ya no es un tiempo de estar vacilando. El tiempo cada vez se acorta. El tiempo cada vez viene siendo como una esperanza para aquellos que con ojos humildes, con un corazón quebrantado y se humillan delante de Jehová día tras día, día tras día, están esperando la bendita esperanza, que muy pronto puedan ver al Dios del cielo venirse en las nubes. Esa es la esperanza para cada uno, queridos. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocado una marca sobre la puerta de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. Dios declara, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. La sierva del Señor ha sido muy claro empezando todos estos párrafos. El sello de Dios es un carácter puro, limpio, es un carácter de santidad, representando a Cristo Jesús en nuestras vidas, actuando como Cristo Jesús en nuestras vidas, despojándonos de aquellos que nos separan de Cristo. Recalcamos y decimos, Apocalipsis 21:8 dice así la palabra de Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una clara visión de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Nuestra invitación en esta noche, queridos hermanos, es que nos despojemos de este mundo que nada bueno ofrece. Que hay en su corazón, solo usted conoce. Mentiras, hipocresía, hábitos que arruinan nuestra relación con el Señor. Chismes, eso suele ser común. Despojémonos de toda maldad, de toda cosa que daña nuestra relación con el Señor. Y que podemos realmente
tener una vida de santidad, una vida convertida, una vida de fidelidad, una vida representando al Señor, una vida llena de amor para dar, una vida fuera de egoísmo, fuera de iniquidad, fuera de incertidumbre, una vida exaltando el yo continuamente. Despojémonos del yo, queridos hermanos, y entreguémonos completamente al Señor. Que nuestra vida de aquí en adelante pueda regir solamente en la voluntad del Señor. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, que el Señor los guíe y que el Señor haga su santa divina voluntad en nuestras vidas. Y confiadamente, queridos hermanos, lo que ha de venir, ha de venir. Pero debemos de tener la confianza como tuvieron estos hombres, que el Señor actuará en su debido momento en cada vida. Está pasando por situación, dificultades, tribulaciones, que muchas de las veces no le hayamos sentido. Queridos, es parte de la paciencia de los santos, es parte de su crecimiento en carácter. Simplemente debe confiar en el Señor y mantenerse firme en la fe en lo cual usted ha creído. Que el Señor los bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes y que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Los invito a orar y con esto terminamos nuestra temática de esta noche. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea su santo nombre, Señor. Alabamos, glorificamos su santo nombre, Padre. Gracias por su santa palabra. Gracias por dejarnos ejemplos a través de la historia, en su palabra. Nos damos cuenta de que hubo hombres como nosotros, de carne y de hueso, que se mantuvieron fiel y firmes, con una fe inquebrantable, creyendo nada más en usted. Ayúdenos a cada uno de nosotros a confiar plenamente en su santa divina palabra. Y que nos despojemos de lo que estorba nuestra vida continuamente, en no tener una relación amplia y firme con usted. Gracias le damos, Señor. Gracias por nuestros queridos hermanos que nos escuchan por YouTube, por la cadena. Y gracias por aquellos que han de escuchar en un futuro, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas delante de usted todos los días. Le agradecemos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Amén.